Muy buen día. Gracias por asistir a nuestro webinar. Hoy hablaremos sobre inteligencia artificial y automatización inteligente. Mi nombre es Juan José Cabrera y vamos a ver qué está pasando en la actualidad sobre un tema que nos interesa a todos y cómo este es un factor muy importante para la transformación digital y cómo está cambiando todo el entorno que conocemos. Vamos a ver en la agenda varios puntos, vamos a pasar algunos muy rápidos para ese tiempo que tenemos programado. En este orden, vamos a ver un ciclo. Y todo empieza bajo el contexto del tema de negocios digitales, que es un tema que está cambiando absolutamente todo y es el entorno en el cual todas las nuevas tecnologías que son disruptivas están apoyando a esa digitalización. También, en el modo contexto, todo está enfatizado en esto que se llama la industria 4.0, donde en la última fase, que es la parte de digitalización, todas esas nuevas tecnologías disruptivas están apoyando y están así, cambiando el comportamiento de la gente y la forma como se están haciendo los negocios hoy en día. Obviamente hay 4 etapas que hemos tenido durante la humanidad. La primera, que es el tema de mecanización; la segunda, cuando llega la energía eléctrica y cambia la forma de hacer las cosas, empieza todo el tema de producción en masa. La tercera, que es informática, que son los sistemas que usamos actualmente, como correos y plataformas. Y por último, la digitalización, donde vamos a enfocarnos básicamente o principalmente en el tema de lo que es la inteligencia artificial y el tema de automatización. ¿Cómo vemos el tema de transformación? Hay un tema donde van a haber muchos dispositivos, ya sea por Internet de las cosas, que van a estar conectados, donde se estiman que la mayoría de equipos como televisores, neveras, dispositivos en una gran ciudad, sensores de temperatura, humedad, temperatura, todos esos están conectados, pero entonces hay una segunda fase donde se va a llevar a lo digital, donde está todo ese tema de cadena de valor. Y por último, de nada me sirve tener todo conectado y con datos digitales si no lo integro con un tema de inteligencia, si no le doy esa virtud de inteligente, donde los procesos y negocios serán reinventados o digitalizados. Acá en el contexto es bien importante entender que hoy en día cada uno portamos en nuestros bolsillos un equipo móvil o un equipo celular, el cual, si ustedes analizan, hace 20 años, la capacidad que tiene un equipo de esos versus el computadora que envió el primer hombre a la luna es 10 o 20 veces mucho más potente. Y es un tema que impacta mucho. Y a raíz de eso, obviamente, la tecnología ha cambiado bastante fuerte. Acá hay un tema muy interesante y es una frase para dejarlos pensar, y es: el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, es actuar con la lógica de ayer. Lo dejo para que lo piensen, pero es un tema que va a impactar mucho y tiene mucho que ver con todo ese tema de nuevas tecnologías, en especial con el tema de inteligencia artificial. Bueno, empecemos. Entonces vamos a hablar primero del contexto y el concepto de lo que es analítica, la inteligencia artificial y las diferencias con machine learning. Bueno, hasta ahora el tema de inteligencia artificial viene cambiando muchos factores de cómo se vienen haciendo las cosas actualmente en diferentes industrias y en diferentes sectores. La forma como va a transformar todas estas bases de crecimiento obviamente va a ser apoyado, potencializado por ese nuevo factor de producción. Ahora, sería mal pensar que la inteligencia artificial no es más que otro factor de productividad. No es solamente eso. La inteligencia artificial también debe ser considerada como una herramienta que puede transformar la forma como estamos pensando, como estamos haciendo las cosas, una forma de crecer. Y acá entonces veamos, para entender mejor, cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Muchos hemos hablado sobre el tema de inteligencia artificial, pero el tema de machine learning tiene unas diferencias y tiene unas
ventajas, por decirlo de una forma, más profundas. Y si vamos mucho más a fondo, que es el tema que está haciendo actualmente Google, por ejemplo, donde hay un tema de Deep Learning. ¿Cuáles son las diferencias básicas? La inteligencia artificial empieza realmente desde los años 50, desde 1950, donde está todo el tema de ingeniería, de fabricación de máquinas, el tema de programación, empiezan los automatismos muy básicos, que obviamente al día de hoy ha tenido una evolución muy fuerte a lo que podemos hacer con inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Lo segundo, el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas. ¿Qué es esto? Es la capacidad para aprender sin que sea programado, sin que un ser humano tenga que meter la mano o tenga que entrar al código y programar ciertas cosas. O sea, ya automáticamente él empieza a hacer programaciones. Y por último, Deep Learning, que es mucho más fuerte, es algo más profundo, que es el aprendizaje basado en redes neuronales. Es un tema que empieza hasta los años 2010 y empieza obviamente, ha tenido una evolución muy fuerte, pero que hoy en día no la vemos tanto hacia lo que hacemos en el día a día, pero va a tener un impacto mucho mayor que el tema de inteligencia artificial. Ahora, este es un tema más complicado, sin tener que hablar como películas como de ciencia ficción que ya conocemos, donde están los robots y atacan a los seres humanos, pero esto es una herramienta al final, pero ese tema de Deep Learning es un tema que va a tomar mucho más tiempo y más maduración. Acá es muy importante de que para hacer el cambio, para conducir los negocios o las industrias que estamos cada uno, es muy importante el tema de la cadena de valor. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de la disrupción, usando todas estas nuevas tecnologías. Gartner nos habla mucho de que llevar la escala del valor de los datos y la analítica. Esto obviamente va a ser muy importante porque va a hacer que las empresas de hoy en día, empresas tradicionales, que están obviamente ya compitiendo con empresas nuevas que todo el mundo conoce, como es el caso de Netflix o el caso de Rappi, que son empresas que entran en esta época digital, todas esas startups que han crecido, que nacen 100% digitales, versus una empresa tradicional que tiene un modelo muy diferente, pues si empieza a usar toda esa data que tiene, va a poder sobrevivir y tener éxito. Ahora, es importante que todo eso está embebido en una cultura donde los datos son muy importantes y esa analítica que se haga de esos datos va a tener mucha relevancia para que impulse los objetivos empresariales y obviamente se logra algo que a todos nos importa, que es tener eficiencia operativa. Todo esto apoyado también por temas como la innovación. Ahora, muy seguramente todos ustedes se han dado cuenta que pues, usar el término inteligencia artificial no es que lo usemos en el día a día o no somos tan conscientes que estamos usando el tema de inteligencia artificial, pero tengan algo muy presente. La inteligencia artificial es algo que en el futuro o muy a corto plazo va a ser un tema del día a día y que ustedes van a estar usando frecuentemente. Ahora, es muy importante tener en cuenta que todo eso está en un contexto de evolución y de planeación. La inteligencia artificial se va a alinear a las estrategias y las iniciativas estratégicas que tenga cada una de las compañías y de las industrias. Y acá es muy importante tener en cuenta que van a haber dos fases. Esto es muy relevante y es la primera, que es el tema transformacional, donde vamos a ver los productos como servicios, y otro tema que va a ser cómo lo vamos a llevar. Entonces esto debe ser incremental. No podemos sacar toda una nueva tecnología o un nuevo proyecto con esas tecnologías disruptivas de una forma total. Sería un gran error o sería algo muy complicado. Y lo más recomendable es que eso se haga por fases. Entonces, volviendo a Gartner, ellos ven 4 puntos importantes, o lo que llaman las superestrellas de las necesidades selectivas. La primera es obviamente habilitar nuevos modelos de negocios para obviamente generar nuevos ingresos. La segunda es que esa infraestructura va a ser esencial para poder dar todas esas soluciones de inteligencia artificial. Mejorar la satisfacción y experiencia del cliente es algo que siempre buscamos, independiente de qué tipo de industria sea. Y por último, la importancia para ampliar la gama de organizaciones y de proyectos. La visión que tenemos nosotros del tema de transformación, porque no solamente impacta lo digital, sino también el tema cultural, va a ser desde el tema de
recoger los datos, que va a ser basado obviamente en temas como Internet de las Cosas. Cuando ya tengo tanta información, ya estos equipos que están conectados a la nube, generando información todo el tiempo, más constante, que son equipos que antes yo no tenía, pues obviamente me va a generar un tema de Big Data. Toda esa Big Data, pues habrá que hacer un tema de captura, almacenaje, será una primera fase analítica. ¿Cuál sería el siguiente punto crucial acá? En la parte de transformación, la inteligencia artificial, donde aprendiendo con todos sus datos, con toda esa analítica y usando temas de Machine Learning y ya un poco más profundo el tema de Deep Learning, pues vamos a lograr mucho más valor sobre la información y va a hacer que marquemos la diferencia versus la competencia en el negocio que tengamos cada uno. Y por último, se puede agregar un tema de blockchain, donde obviamente aseguramos de que los datos son lo que son, que es un tema aparte para otro webinar. Continuando con el tema de inteligencia artificial, es muy importante porque para ganar productividad y velocidad en la ejecución de las operaciones, la empresa sí o sí tendrá que invertir en tecnología. Esto es algo muy importante, porque sin tecnología no va a tener esa herramienta, no se va a poder apalancar para poder lograr esas metas de transformación y tener obviamente todo el tema de lo que al final buscamos, que es tener una mejor experiencia al cliente. Para 2020, ¿qué es lo que vemos? El 85% de las comunicaciones entre personas y marcas serán por canales online. Más de 3 millones de trabajadores en el mundo serán liderados por jefes robots. Y un 20% de los contenidos relacionados al trabajo serán generados por máquinas, que es toda esta información analítica y los contextos que puede tomar de los datos. Hay un tema muy relevante también con el tema de inteligencia artificial y es algo que ya sí estamos viendo muy frecuente. Seguramente cuando ustedes entran a páginas de aerolíneas o cuando entran a una página de algún retailer en especial, y es el tema de los asistentes virtuales. Hoy en día, muchas de las cosas con que interactuamos día a día, ya sea un hospital o sea un supermercado, tiene un asistente virtual en sus páginas donde son estos chatbots que son cognitivos. El hecho de que sea cognitivo es porque tiene alguna tecnología que hace que por ellos mismos vayan aprendiendo y vayan entendiendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esos asistentes virtuales? Está el tema de la reducción de costos, porque ya lo va a hacer es una máquina que está al 7x24, un robot. El tema de experiencia de usuario la va a mejorar. El tema de que es un aprendizaje permanente. Él aprende sus errores y constantemente, todo el tiempo, entre más interactúe, obviamente más va a aprender. Es como un niño que va creciendo. Y, obviamente, y algo muy importante, y que es el tema de disponibilidad. Ahora, todo ese tema de los conceptos de inteligencia cognitiva y automatización para llamadas por medio de los chatbots inteligentes es algo que ya estamos viendo muy frecuente. De por sí, muchas compañías ya lo tienen. El tema es evolucionarlo y que tengan un asistente que use una inteligencia cognitiva avanzada, que es lo que marca la diferencia. Para el tema de analítica e inteligencia artificial, obviamente, ¿qué nos va a ofrecer? Esto nos va a ofrecer un tema de ofertas insight en el tema de analítica, donde la visión que tenemos es que por la aplicación de automatización inteligente, pues va a transformar la forma como estamos haciendo el negocio. Allá vemos 3 puntos importantes. Uno, que es el tema de ofertas digitales, donde está compuesta por capas de plataformas y herramientas. La segunda es el tema de tecnologías inmersas. Entonces, son todas esas nuevas tecnologías disruptivas que están llegando hoy en día, ya sea el Big Data, el tema de analítica, Internet de las Cosas, el Enterprise Content Management y el tema de Business Integration. Esto enfocado hacia el tema de clientes. Y por último está el tema de ofertas de Big Data como SaaS, o Software as a Service, donde se va a generar todos esos insights que ofrecen la visión en un tiempo real de los procesos de negocio, del negocio. Nosotros entendemos que todo eso va a estar basado en la nube, donde está todo este tema de Big Data, y el objetivo es que toda esa analítica va a ser autónoma y que va a tener la inteligencia, que es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos toda esa data, y dependiendo obviamente qué tan valiosa sea esta data o qué tan productiva esa información que se tenga ahí, pues obviamente vamos a lograr algo muy importante, que es el tema de predicción de resultados.
Como vemos nosotros, es un tema acá del Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia y vemos tres capas importantes donde primero está el Internet de las Cosas, en la parte de abajo va a generar toda esa información, generamos el Big Data, por último la inteligencia artificial, donde está, después de que se genera la data hay un tema de análisis de datos y por último está la generación automática de conocimiento, que esto es algo muy relevante. ¿Cuál es la visión 360 grados que tenemos? Eso es un tema de enriquecimiento de datos, el tema de recomendaciones y un tema de puntaje. Este es un caso, por ejemplo, para los temas de retail, donde podemos tener mejor rendimiento en ventas. Van a ver, obviamente, todo el tema de sistemas legados, pagos, canales, datos externos, como redes sociales. Y aquí vamos a lograr un tema de enriquecimiento de datos, de estructurales, análisis, automatización, con un objetivo de reducir tiempos, costos y operación. Por otra parte, está el tema de los insights que hay al interior. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en un supermercado o en una farmacia, ver el tema de zonas calientes, hacer una videoanalítica de cómo se está comportando la gente, dónde la gente se posiciona más, qué es lo que más observa, qué producto le llama mucho más la atención, que es información que es muy valiosa para el negocio, ya que con estos datos, que son puntos ciegos que él no podía tener, pues hoy en día va a generar esa información en tiempo real. Continuando, vemos que hay un tema de que la inteligencia artificial pues está modificando transversalmente toda la estructura y todos los procesos. En el ámbito corporativo, el hecho de utilizar la inteligencia artificial es con el objetivo de crear grandes transformaciones y tiene un objetivo base que es ser diferenciador y potencializar lo que mi industria hace, ya sea banca, financiero, en oil and gas, en tema de retail. Ahora, ¿cómo la inteligencia artificial lleva a manejar ese tema que es el valor empresarial? Entonces, acá es muy importante que el valor comercial de la inteligencia artificial será proporcional a la manera en que reinventemos el negocio. Eso es interesante, ya que así vamos a tener un tema de ganar eficiencia, un tema de tener insights para tomar decisiones, porque si yo no tengo toda esa información, pues va a ser mucho más difícil tomar decisiones, y el tema de capturar conocimiento, que es el tema que está muy relacionado con compartir la experiencia, reinventar la forma como tomamos las decisiones y obviamente una personalización. Volviendo acá, un tema que Gartner también menciona mucho es el tema de cómo la inteligencia artificial es una combinación de varias tecnologías avanzadas, que algunas están maduras, otras están en proceso de maduración, donde cada industria está luchando o está buscando implementar esa inteligencia artificial para entregar el valor comercial de cada uno de sus negocios. Si vemos ahí el tema de robótica, soporte de decisión, automatización de procesos, el tema de percepción del Internet de las cosas, procesamiento de datos, todo eso al final enfocado en buscar el valor del negocio. Bueno, esto es una encuesta que hizo Gartner años atrás, más o menos 2017, donde, como veían, el tema de las empresas para integrar el tema de inteligencia artificial. Vemos que el 14% en ese momento no le interesaba, 35% lo tenía en el radar, un 25% en planeación, un 21% ya lo tenía identificado como algo que tenían que implementar a corto plazo y un 4% en ese momento ya estaba invirtiendo e implementando temas de inteligencia artificial. Gartner también nos dice cuáles son los principales casos de uso en los que se ve el tema de inteligencia artificial. Entonces vemos un tema de marketing, un tema de los call centers. Acá es muy importante que fondo va a estar esto de los asistentes virtuales, que hablábamos hace un momento, y el tema de aplicaciones. Usar la analítica, usar la inteligencia artificial, la automatización y orquestación es algo importante para acelerar el tiempo de detectar y responder. Con eso voy a poder tener yo mejores datos para tomar decisiones, hablábamos ahora, y para poder escalar nuestros recursos que son limitados. Para el 2020, el 30% de todas las empresas B2B emplearán inteligencia artificial para aumentar al menos uno de los negocios principales que tienen ellos. Esto es un dato también muy interesante. Y vemos también que la inteligencia artificial se utiliza
utiliza la inteligencia artificial para analizar datos con el fin de clasificar, predecir mejor lo que los humanos pueden, lo hace mucho mejor que lo que puede hacer un humano, y al final esta información ya resumida se la va a entregar a los humanos para que ellos tomen decisiones y miren qué hacer con esta información. Bueno, pasamos al tema de lo que es automatización inteligente. Aquí vamos a ver, muy rápido, que la automatización inteligente es un tema que está basado en nuevas tecnologías como lo que se llama RPAs o Robotic Process Automation, el tema de los asistentes virtuales, el tema de Machine Learning y todo el tema de inteligencia cognitiva. Es un tema que se está adoptando de forma masiva. Y aquí vamos a dar un ejemplo de cómo podemos describir el proceso de transformación en una oferta tradicional de Enterprise Content Management, que es el tema de envío de documentación, en una oferta digital de onboard. Esto fue, por ejemplo, para un tema de un banco, donde lo que hicimos fue aplicar técnicas de RPA para automatizar los procesos onboard del cliente, que en este caso era uno de los mayores bancos de Brasil. Segundo, lo que hicimos fue utilizar diversas tecnologías, desde la captura automática de documentos por dispositivos móviles hasta el reconocimiento y la categorización y la identificación. Después, hicimos la integración con motores de reglas para atribuir un scorecard al cliente que solicita un financiamiento. Por último, en ese proceso se contó con temas de recursos de Machine Learning y un tema de analítica, que fue bastante importante. El resultado final fue proporcionar una nueva experiencia al cliente del banco. Ahora veamos, ¿cuáles son las 5 tendencias tecnológicas relacionadas a Internet, a inteligencia artificial? Entonces, obviamente la inteligencia artificial estará apoyada por un tema de procesos mediante robótica, donde vamos a ver estas 5 tendencias. La primera, que es la automatización de procesos mediante robótica, en la cual vamos a remodelar la experiencia del cliente, haciendo automatización de varios procesos que tenemos actualmente en la compañía, en tiempo real, que es un gran cambio. Un segundo punto es la infraestructura será programable en su totalidad. La idea es que las empresas comenzarán a suscribirse a múltiples plataformas en la nube y aumentar el uso de software como servicio. En la tercera está un tema de aplicaciones que serán más inteligentes y personalizadas, que es un tema que exige el cliente actualmente, donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático será fundamental. Como cuarto punto está el valor de los datos, se convertirá en el centro del universo del tema de valor. Esto es de los puntos más importantes. Los datos son fundamentales, ya que formarán el núcleo de la transformación. Y por último está el tema de que las organizaciones serán organizadas en torno a la nube, que no es un secreto ya para nadie. Entonces, todo ese tema de brechas de seguridad cibernética de alto perfil que veíamos en el año pasado, en el 2019, serán consideradas y manejadas apropiadamente con nuevas tecnologías. Ahora, dentro del contexto del Future Workplace, vamos a manejar 2 conceptos. El tema de analítica avanzada, que es la capacidad para que una máquina pueda procesar grandes volúmenes de información y con eso sacar análisis mucho más reales de los datos. Por ejemplo, al preguntarle algo que genere una hipótesis y proporciona una respuesta. De cierta manera, razona, en donde 2 de cada 3 empresas de Estados Unidos en el segmento corporativo utilizan inteligencia artificial y Machine Learning para crear y diseñar productos. Y otro tema es Machine Learning, que ya lo miramos atrás. Acá, bueno, viene también un tema muy interesante, donde vemos que cómo va a cambiar la forma como una frase que hemos usado por mucho tiempo, que es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, ahora, con todas estas herramientas y básicamente con el uso de la inteligencia artificial, va a pasar algo como no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Y vamos a llegar ya a un nivel más arriba, donde es no dejes para mañana porque ya lo hice. Bueno, continuando, ¿de qué manera la inteligencia artificial cambiará el futuro de cada uno de estos negocios? Entonces vamos a ver 3 tipos de inteligencia artificial. La primera es una inteligencia asistida, que ayuda y facilita lo que las empresas ya están haciendo.
Por ejemplo, lo que hace Gmail actualmente para ordenar los correos. La segunda es un tema de inteligencia aumentada, donde la tecnología nuevas, pues obviamente van a ser potencializadas para que el usuario tenga mejores funciones. Y la tercera es un tema de inteligencia autónoma, donde los sistemas que aún están en desarrollo, como las tecnologías detrás de los autos, que se manejan solos, que son el tema de los vehículos autónomos. Es un tema que va a tomar mucho más tiempo en madurar. Continuando, vamos a ver que hay un tema donde hay 4 puntos donde va a la inteligencia artificial actual, que es quitar el trabajo repetitivo y tedioso a los trabajadores. ¿Esto con qué objetivo? Pues para que ellos se dediquen a buscar otras soluciones que dan más valor en vez de estar haciendo algo que es repetitivo. Un tema de servicio al cliente, donde se va a leer y captar los patrones de comportamiento de los clientes, que esa información va a ser vital para cada una de las compañías o de los sectores. Por tercero está un tema de solución hombre-máquina, con análisis de información, donde se va a analizar comportamientos sospechosos, posteriormente se entregará un analista para que se base en tema de criterios humanos. Por último, está el tema de automatización de tareas. Un ejemplo de esto son los asistentes inteligentes que liberan al personal para hacer tareas más complicadas y que pueden ser mucho más eficientes que un ser humano. Nosotros vemos el viaje de esta transformación en 5 fases. Un tema primero que es planearlo, donde obviamente el CEO de la compañía tiene un papel fundamental. Segundo, hay que financiarlo, empezando por iniciativas fáciles, las más pequeñas, para ver resultados a corto plazo. La tercera fase es reinventar ese futuro, ¿sí? Donde brindemos que ese desempeño sea sostenible, basado en temas de innovación. Cuarto, el orden. Para tener un crecimiento sostenido, lo que es muy importante para que ese viaje vaya con velocidad y el cambio que esperan las empresas, que transforme la forma de hacer los negocios. Y por último, la quinta fase, que es emprender. Y esto, señores y señoras, tiene que ser lo antes posible. Entre más rápido sea, va a ser mucho mejor y las consecuencias van a ser más favorables. Esto con el objetivo de trazar estrategias de reinvención continuas que busquen la adaptabilidad y receptividad a los cambios constantes. Pues una empresa que no queda en su zona, que se queda en su zona de confort, pues está perdiendo muchas oportunidades que las demás compañías sí están aprovechando. Vemos un tema donde las tendencias como el Big Data, el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, robótica, en un momento van a tener que ser analizadas y ese toma de decisiones por un científico de datos, que es un nuevo personaje que empieza a jugar un papel muy importante en cada una de las compañías. En el tema del proceso de transformación con inteligencia artificial, obviamente lo que habríamos hablado, que es un tema de predicción, un tema de determinación, el análisis de los comportamientos, el tema, por ejemplo, de predicción de pérdidas, cómo se está entregando el servicio actualmente, comodidades hacia el usuario. Ahora, las transformaciones tecnológicas llegaron para quedarse. O sea, cada vez que hay una nueva tecnología, ya que la empezamos a implementar, sacarla es muy complicado. Entonces, dar forma como los clientes se relacionan con las empresas, que es lo que se llama B2C, usando estas tecnologías, en el campo de empresas especializadas, es innegable que el proceso de absorción de la tecnología en la operación de los negocios de casi todos los segmentos tiende a crecer. Hay que hacer constantemente un tema de relaciones, mercados y ecosistemas. ¿Cómo va a transformar el espacio debido al uso de estas tecnologías? Donde ya los campos geográficos pues ya no van a tener límites. Bueno, continuamos. El 37% de las empresas hoy en día utilizan inteligencia artificial. Este es un dato que nos entregan varios estudios donde nos dice que la inteligencia artificial, que se ha convertido en uno de los avances tecnológicos más importantes de los últimos años, hoy lo podemos encontrar tanto en sistemas complejos de investigación como en un simple celular o un smartphone. Ahora, ¿qué vemos? Primero, esto se puede extender a todos los frentes donde podemos ver diagnósticos asistidos, el tema de seguridad y fragmentación del consumidor, tener más datos de él. El 37% de estas empresas
es una encuesta que se realizó en 2019 en un total de 3.000 CEOs o directores de información. Vemos también cómo la inteligencia artificial puede utilizarse aplicada a diferentes aspectos, como es el tema que es análisis de datos. Ahora, a nivel global, vemos que hace 4 años la implementación de la inteligencia artificial era muy extraña, eran los primeros indicadores que vimos al inicio, donde solo el 10% de los encuestados informaban, o el 4% que veíamos antes, estaban ya implementados. Para el 2019 ya se ve que el 37% están creciendo usando este tipo de tecnologías. Ahora, hay un tema muy importante que es la consecuencia directa de la maduración que ha experimentado esta tecnología y también algo muy importante que es la democratización de esta, ya que hoy resulta más accesible en términos económicos. Y pasa como todas las tecnologías, que empiezan muy costosas, pero con el tiempo se masifican y obviamente reducen. Bueno, vamos a nuestro sexto punto, las formas en que la inteligencia artificial marcarán tendencia en este año 2019. Entonces vamos a ver 3 puntos, donde uno es aplicarlo a ámbitos tan diversos como el funcionamiento de los móviles, de los smartphones, el tema de marketing, el tema de seguridad informática, que es un dolor de cabeza hoy en día, donde también los hackers han evolucionado bastante fuerte. Entonces tenemos que usar herramientas para apoyarnos. Está un segundo punto, que es el tema en que en el 2019 será más común el tema de que los agentes de inteligencia artificial sean locales, integrados a los dispositivos que no necesitan conexión a datos. Entonces, llevarse inteligencia artificial a un equipo local, sin necesidad que esté conectado a la nube, para algunos temas específicos. Y por último, está un tema donde en varias disciplinas que están trabajando en esas tendencias en el 2019 potencializarán, obviamente, lo que están manejando. Bueno, aquí vamos a ver 5 puntos en los que marcarán la tendencia para el año 2019. La primera, que es la inteligencia artificial cognitiva, el tema de asistentes virtuales que están en la nube, el tema de patrones predictivos, muy importante, el tema de seguridad informática que ya hablamos, y un tema que son los gemelos digitales. Ese es un punto muy importante. Ahora, ¿qué pasa con los gemelos digitales? Gemelo digital es yo poder tomar algo que existe físico en la vida real, pero digitalizarlo en un mundo virtual, poniendo todas las mismas condiciones. Entonces, es un concepto que se usa hoy en día para hacer analítica y para poder hacer inputs y ver qué va a suceder en lo que va a pasar. Entonces, es algo muy interesante porque, por decir, alguna industria que tenga, no sé, un motor y yo pueda coger ese motor, todos los parámetros del motor, cómo funciona y ponerlo en un mundo digital. Y en eso es como hacer un tema de simulación, pues puedo hacer cosas en condiciones controladas que en el mundo real no podría hacer y ver cómo se va a comportar. Entonces, eso se vuelve muy importante porque, por ejemplo, para el tema de terreno en construcción de edificios, el tema para los fabricantes de vehículos, fabricantes de aeronaves, van a poder probar condiciones que en la vida real van a ser muy difíciles de probar. Entonces, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener un terremoto? E incluso la durabilidad de los materiales detectando fallos antes de producirlos. Entonces, este concepto de gemelos digitales se van a dar cuenta que tienen que empezar a considerarlo muy importante en diferentes factores. Bueno, ahora, ¿cómo implementar la inteligencia artificial? En 8 pasos. La inteligencia artificial combina todas estas herramientas e implementarlo, pues va a hacer que nos coloque como líderes. Las empresas que hoy en día ya tienen implementado ya marcan una gran diferencia versus a la competencia. Entonces, ¿cuáles son estos 8 puntos? El primero, pues hay que designar una persona que sea experta en inteligencia artificial en nuestra compañía, que sea como este evangelizador que apoye todos estos proyectos. El segundo es enfocarse en un grupo de diversos trabajadores que estén en diferentes áreas y ver lo que hace cada uno de ellos, pues cómo pueden aportar con inteligencia artificial las funciones que están haciendo actualmente. Tercero, presentar una capacitación de inteligencia artificial y aprendizaje continuo. Cuarto, reclutar talento que esté listo para trabajar en el tema de inteligencia artificial. Esto, hablando con los ejecutivos de todas las compañías, es un tema que es muy interesante, muy importante.
Quinto, comprométase con los consultores, con proveedores de tecnología que ya estén trabajando todo el tema de inteligencia artificial, como es el caso de nosotros. Sexto, involucre con socios externos, proveedores, clientes, de cómo quieren y cómo están llevando todo ese tema de inteligencia artificial, esa experiencia del cliente. Séptimo, incentive a las personas para progresar en inteligencia artificial, reconozca, bonifique, cada vez que creen algo, iniciativas, apóyelos. Y por último, enfoque las necesidades comerciales. Para avanzar con inteligencia artificial en cualquier empresa hay que definir los desafíos de negocio y considerar de forma que se aplicará la inteligencia artificial en todas las perspectivas. Bueno, aquí va un caso, voy a ir un poco más rápido, que es el tema de las startups. Hay un tema bien interesante que está pasando hoy en día a nivel mundial y es, no sé si habrán dado cuenta, pero en Israel se ha vuelto un centro de startups que están muy enfocadas al tema de inteligencia artificial. Entonces, ya empezamos a ver que para el año 2018 empezó un crecimiento muy grande de todas estas nuevas startups que empiezan a hacer, enfocarse en diferentes sectores. Entonces, habrá unas startups que están trabajando el tema de atención médica, otras en temas de ciberseguridad, otras están muy enfocadas al tema de los vehículos autónomos o de conducción autónoma. Y vamos a ver que se han incrementado en un 17% el número de todas esas startups. Bueno, acá muy rápido, para un punto. Hoy en día hay 320 empresas multinacionales activas en Israel, de las cuales más de 300 tienen actividades que son de I+D. Entonces, esto empieza a marcar gran diferencia de por qué todas esas empresas están enfocándose a nuevas tecnologías y sobre todo al tema de inteligencia artificial. Acá les voy a contar un caso que hay aquí en Colombia, donde algunas aseguradoras, y pasa también en aseguradoras en diferentes partes del mundo, donde están usando software de reconocimiento de voz que hacen un tema de análisis de medir el estrés de voz. ¿Esto con qué objetivo? Para saber si la persona cuando está haciendo un reclamo de alguna póliza de seguros está diciendo la verdad o está diciendo algo que no es cierto. Entonces, lo que se hace es que cuando se llama a la persona por teléfono, que va a ahorrar mucho tiempo de desplazamiento y tiempo a las aseguradoras, pues lo que hace es que con unas preguntas fijan como unos parámetros, lo que hacen es como medir, primero empiezan a filtrar para adecuarla a la voz de la persona y ya después hacen unas preguntas en las cuales se detecta si la persona está diciendo la verdad o si está diciendo algo que no es verdad. Entonces, acá empezamos a ver cómo es muy interesante. Ok, vamos a nuestro octavo punto, vamos ya casi acabando. ¿Cuáles son las 6 transformaciones que la inteligencia artificial traerá a las empresas? Entonces, primero, un tema de empleo. Ya se va a empezar a ver una necesidad de tener gente que maneje, que conozca todo este tema de inteligencia artificial. En la actualidad, la idea es que para el 2055, mucho más de la mitad del trabajo que hacemos actualmente puede ser automatizado. Un segundo punto es el toma de decisiones. Ya lo hemos hablado, obviamente, a tener toda esa data, hacer analítica, usar inteligencia artificial o machine learning, pues va a tener un resumen de qué es lo que está pasando realmente. Tercero, reclutamiento. Evaluar los posibles nuevos empleados, puede llegar a ayudar a analizar el lenguaje gestual, el tono de la voz y los términos de cómo responde cada persona. Es como tener un psicólogo, un psiquiatra más o menos, pero de forma robot. Continuando, tenemos el tema de marketing, porque puede ayudar a anticiparse y conocer las preferencias, los comportamientos de cada uno de los clientes. Tenemos un tema basado en los clientes, que es el cuarto, donde cada año es más importante el tema de comercio electrónico, por eso es importante tener una experiencia de compra que sea una muy buena experiencia. Entonces, esto se vuelve una herramienta para ayudar a ese tema de experiencia. Ahora, ¿cómo convertirse en una empresa inteligente? Primero, impulsemos la experiencia del cliente. Segundo, hagamos cambios graduales
para lograr una mayor productividad. Y por último, involucremos a los empleados. Al involucrar a los empleados, vamos a concentrarnos en trabajos que, o sea, que ellos, todo el tema repetitivo, quitarle esa parte, pero que ellos se concentren realmente en lo que realmente genere valor a la compañía. En el primer punto, que es impulsar la experiencia, pues imaginémonos nuevamente todo el proceso de la compañía. Miremos qué podemos cambiar, cómo estamos haciendo de una forma que lleva tantos años haciéndola, cómo la podemos hacer de una forma diferente y que sea mejor. Y en el tema de hacer cambios graduales, vemos que se pueden llegar a lograr ganancias de productividad entre el 15 y el 20% usando inteligencia artificial. Ahora, cuando todos nos convertimos en agentes de la transformación digital, esto no es solamente en el mundo en que las empresas se transforman y cambian las vidas de sus consumidores, también los consumidores tienen las herramientas para apoyarnos. Entonces hay que ver desde dos puntos de vista. Uno, que es puerta adentro de la compañía, donde podamos generar agilidad, interacción inmediata entre todas las áreas e inteligencia de los datos. Y la otra es puertas afuera de mi compañía, donde yo pueda tener nuevos hábitos, generar nuevas oportunidades de consumo. ¿Ok? Entonces va terminando. Vamos a ver casos reales. Vamos acá más rápido. Este es un caso con inteligencia artificial, en este caso es Google, está haciendo un tema para combatir la ceguera diabética. Va a tomar información, análisis y procesa todos estos datos y con eso puede dar resultados si el sistema que puede reconocer las condiciones por sí solo. Es una herramienta muy importante para los médicos. Ahora, el médico siempre va a estar obviamente de fondo. Otro tema que está trabajando es el tema, por ejemplo, con análisis de sangre, poder hacer una detección temprana de Alzheimer. Esto es muy importante porque muy seguramente muchos de nosotros tenemos personas que queremos mucho y que con estas nuevas tecnologías podemos llegar a tener una precisión hasta el 77% de fiabilidad de detectar tempranamente el Alzheimer. Con eso obviamente vamos a lograr que tomar mejores medidas y tener una mejor calidad de vida para este tipo de personas. Bueno, y ahora vamos a ver otro caso muy importante, que es el tema del caso de aseguradoras. En el tema de caso de aseguradoras, que es un tema que actualmente estamos trabajando, vemos cómo la inteligencia artificial con plataformas especiales puede ser un tema de tarificación, que es lo que se llama Pay as you drive, o sea, paga de la forma de acuerdo como manejas. Ver el tema de siniestros, porque ya va a tener un dispositivo, o sea, algo que una aseguradora hoy en día tenía puntos ciegos, yo puedo detectar en el momento en que puede haber un siniestro y poder apoyar de forma proactiva al cliente. Entonces, en el momento que el cliente tenga un evento, el usuario, el sistema informará a la plataforma que en ese momento la persona tuvo un inconveniente y es la aseguradora la que va a llamar al usuario a preguntarle si necesita el apoyo y qué puede hacer para ayudar. Y no como lo que pasa actualmente, que es el usuario tiene que buscar el teléfono, llamar a la aseguradora, pasa un tiempo y ahí sí ya recibir la ayuda. Mientras que acá va a ser de forma más proactiva. Entonces, acá algo muy interesante y es que la experiencia de usuario va a cambiar completamente. Entonces, seguramente este usuario que recibe la llamada a la aseguradora se va a volver un usuario muy fiel. Tercero, un tema de fidelización y algo que hablábamos que es lo de verdad mentira por reconocimiento de voz, con estas startups de Israel. En caso de transporte, para los que conocen Uber, que creo que son la mayoría, Uber, por ejemplo, para cada vez que el conductor entra al vehículo y para reconocer el trabajo que va a hacer durante el día, la aplicación le va a exigir que haga un reconocimiento facial para saber que sí es el conductor el que está iniciando sus labores. Y este paso también es muy interesante. Esto está pasando hoy en día en los estadios, donde yo hoy en día con reconocimiento facial puedo detectar el comportamiento de la gente y el estado de la gente, que es muy importante. Entonces acá les voy a contar un tema muy importante, que es el caso en que, no sé si les ha pasado, pero en los estadios, como hay tanta gente, tanto público, lo mismo puede pasar en sitios donde haya bastante afluencia de personas y tengan niños pequeños y el niño por X motivo se llegó a perder
el tema de tener varias cámaras de seguridad que puedan hacer reconocimiento, pueden ver el estrés del niño, que el niño está preocupado, detectar que algo no está pasando, entonces la inteligencia artificial empieza a jugar un papel muy importante porque empieza a detectar de que no son condiciones normales y va a generar una alarma o una advertencia de que un niño está extraviado y va a saber la ubicación exacta donde está ese niño, de forma que le pueda avisar a ese papá o a la mamá dónde está. Y obviamente, pues, esto va a tener varios beneficios. Hay un tema de bioanalítica, un tema que también se puede trabajar, que es para generar advertencias a zonas donde ciertas personas no deberían estar cerca. Entonces él puede reconocer si es un animal, si es un ave, si es un gato, o si es realmente una persona y se está acercando a un sitio que no debería estar cerca. Bueno, otro tema es el tema que vemos, esto sí lo vamos a ver muy frecuente. Todas las personas que hoy en día tengan un smartphone, un teléfono móvil de última generación, se dan cuenta que estos sistemas operativos, ya sea de Apple o de Android, ya cuentan con muchos temas de inteligencia artificial que ayudan a mejorar el tema de eficiencia, a bajar, reducir el tema de la batería, a ver cómo se comporta, cuáles son las aplicaciones que usted más usa, ¿sí? Esto también lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de televisores y muchos electrodomésticos. Bueno, por último está el tema de asistentes virtuales, que lo vemos con Alexa, con Google, y ya para finalizar está el tema de ciudades inteligentes. En ciudades inteligentes, el tema del impacto de analizar toda esa Big Data que va a generar todos esos sensores va a hacer que optimice obviamente todo el tema del comportamiento de la gente. Bueno, ya más rápido está el tema de drones, que vamos a usar para entregar paquetes. Hay un tema de, ya está trabajando para el tema van a ver pronto que Boeing va a sacar unos aviones que no van a tener un piloto asistido y vamos a ver cómo las ciudades empiezan a convertirse, y es un proyecto, por ejemplo, que está haciendo Uber con el tema de taxis autónomos, que lo van a recoger, usted no tendrá que ser piloto, y el vehículo se encargará de recogerlo en la posición GPS donde está usted y llevarlo al punto final. Entonces vamos a ver que todo ese tema de robots, drones, vehículos, van a usar mucho el tema de inteligencia artificial. Bueno, conclusiones, para terminar. Por favor, obtenga los perfiles y alianzas necesarias. Esto es muy importante. Identifique las tecnologías top en inteligencia artificial que se encuentran y que necesita su organización. Algunas decisiones de tecnología e inteligencia artificial son grandes bloques. Esté seguro de revisarlas en profundidad. Tenga en cuenta que para un rápido ROI, la madurez de las tecnologías. Es importante estar atentos a los inminentes cambios disruptivos. Con la experiencia que tenemos podemos entender los desafíos de negocio, aplicar tecnologías emergentes para traer eficiencia. Tome el frente a la disrupción en cada una de sus compañías. Aquí, importante, la mayoría de las iniciativas de cambio fracasan porque los líderes subestiman su dificultad y tratan cada iniciativa como una tarea independiente. Bueno, por último, está un tema de transformación, que ya hablamos que es un tema de visión estratégica, un tema de buscar el valor de la tecnología y construir un mejor futuro. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos? Ya para terminar, inicie hoy. Inicie pequeño, pero inicie hoy. Evalúe sus cuellos de botella en sus unidades de negocios. Tercero, establezca una lista de prioridades. ¿Qué quiere trabajar primero? Cuarta recomendación, trabaje con silos de datos. Quinto, seleccione una tecnología de inteligencia artificial. Pruebe, inicie, implemente y optimice. Y por último, continúe con las otras unidades de negocio orientadas al cliente. Ya vemos lo que decía Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento es limitado y la imaginación rodea el mundo, estimulando el progreso, dando nacimiento a la evolución. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, tenemos unos últimos minutos. Estos son mis datos de contacto. Bueno, me pregunta acá Cristóbal Gambi. Una pregunta, ¿ese mapa de calor lo realizan con visualizaciones de cámaras en base a algoritmos? Sí, son cámaras especiales que están dedicadas completamente a revisar los puntos de la tienda. Entonces, él lo que hace es con inteligencia artificial ver cuánto tiempo duró la persona y en qué punto duró. Entonces, eso es lo que empieza a hacer todos los análisis de esa información. Y claro, obviamente estos son unos algoritmos muy especiales para ese tipo de cosas.
Bueno, otra pregunta dice, ¿cuáles son las industrias que más están adoptando esas tendencias y cómo se puede prever los costos de inversión? Sí, es bueno, lo tenía en la presentación, lo pasé muy rápido, no lo alcancé a mencionar, pero el tema de aseguradoras están trabajando muy fuerte, en el tema financiero es un tema que les impacta bastante y en el tema de salud. El tema de salud ha sido muy importante. Si vemos lo que yo hablaba, por ejemplo, del tema de las startups de Israel, ellos están principalmente enfocados en varios sectores y esos de salud, financiero y el tema, por ejemplo, de vehículos autónomos es un tema que está marcando tendencia y están pidiendo mucho el tema de inteligencia artificial. Bueno, si tienen alguna otra pregunta. Bueno, hay otro tema que vi, cuáles son las industrias y cómo se puede prever los costos de inversión. Bueno, si entiendo bien, la pregunta de prever los costos de inversión para el tema de inteligencia artificial es, bueno, relacionado dependiendo del tipo de necesidad que se tenga, se usará una herramienta más avanzada o menos avanzada de lo que se necesite. Habrá algunas que tienen una madurez mucho mayor, pero eso también significa que tendrá un costo más elevado. Ahora, si es desde el punto de vista de cómo esta inteligencia artificial puede apoyar a reducir costos, bueno, es muy significativo porque ya teniendo, lo hablaban en uno de los diapositivas, y es que podemos llegar a tener reducciones de entre el 15 y el 20%. Si hacemos un trabajo conscientes, muy juiciosos de cómo implementar todos esos procesos de inteligencia artificial, el tema de robotic process automation, podemos reducir bastante la carga laboral y sobre todo el tema de ser más efectivos, más eficientes y tener una mejor optimización de la operación en el día de hoy. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro próximo webinar. Estaban acá mis datos, por si necesitan cualquier tipo de información o quieren profundizar algo en especial, estaré muy atento en poder colaborar. Nosotros como Tivit, pensando obviamente mucho en el tema de transformación. Muchísimas gracias.